sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea que Dios dio todo lo necesario a la iglesia, pastores, maestros, todo lo que hace falta, su palabra, para que crezcamos en unidad en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos va a mantener en unidad, en fe, lo que nos va a llevar a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros y a crecer, a madurar. Y en nuestro texto de hoy, el apóstol Pablo quiere que entendamos la importancia de lo que creemos, de lo que pensamos, cómo nos afecta. Y usa esta comparación con los gentiles que no conocen a Dios y que se dejan guiar por sus propios pensamientos que son ajenos a Dios. Y hace esa comparación y para hacernos pensar, hacer a la iglesia pensar o meditar en a quién, cómo se están portando, cómo están llevando su vida, a quién se están conformando. ¿Estamos llenando nuestra vida, nuestros pensamientos con pensamientos del mundo, de personas que no conocen a Dios, o estamos llenando nuestros pensamientos, nuestras cabezas con los pensamientos de Cristo, de la iglesia, de lo que Dios ha establecido? Entonces debemos de preguntarnos cómo se ve mi caminar, a quién se está conformando. Vamos a leer nuestro texto una vez más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ahí en el verso 17 comienza así, que ya no andéis como los otros gentiles, y los describe de este modo, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la consecuencia en el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces quiero mirar 3 puntos. El primero, el mandato de Pablo. El segundo, la descripción de los otros gentiles que leímos ahí. Y el punto 3, la consecuencia de vivir como esos otros gentiles que son notados. Primer punto, el mandato de Pablo a la iglesia. Él nuevamente dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Aquí Pablo, al decir esto pues, es como decir un por tanto. Se está refiriendo a lo que acaba de decir anteriormente, que Dios ha provisto todo lo necesario para que conozcamos la verdad y crezcamos en la verdad. Y nos mantengamos en la verdad, de modo que nos lleve a una unidad de fe y a una madurez en el Señor. Que ya no seamos como niños fluctuantes llevados para allá y para acá con las diferentes doctrinas y pensamientos. Esto pues digo y requiero nuevamente. Pablo nos dice en forma doble aquí, les digo y requiero, en forma doble para que pongamos atención. Busqué en las palabras originales el significado de estas 2 palabras y se pueden traducir o en forma mejor, más entendible para mí y ojalá para ustedes también. Les mando y les ruego en el Señor. Él está usando la autoridad de Él como apóstol para mandar a la iglesia. Les mando. Y está usando su amor, el amor de Él y el amor del Señor Jesucristo. Y les ruego en el nombre del Señor que ya no anden conforme a los otros gentiles. Es algo serio, es una cosa seria. El efecto de andar, de caminar como un gentil, lleva una consecuencia terrible de muerte espiritual. Tiene consecuencias serias.
Y Él quiere y nos llama en estas palabras. Esto pues digo y requiero, les mando y les ruego en el nombre del Señor que ya no andemos como los otros gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Se preguntarán. La palabra gentil se refiere a personas no judías, conocidos especialmente no judías, conocidos especialmente a grupos de personas que no creen ni adoran al Dios verdadero. Para el judío, un gentil lo despreciaban, le llamaban perros, perrillos, era algo rechazado porque en sus mentes no conocían al Dios verdadero como ellos lo conocían. Y más adelante en la carta, Pablo está hablándoles gentiles y les habla, hablándoles de que no anden como ellos andaban, como los gentiles. Dice, porque antes ustedes eran así, no conocían a Dios. Y luego él mismo, siendo judío, dice, yo también no conocía a Dios y era igual y andaba igual. Entonces, aquí en la palabra gentil se está hablando no meramente de una raza aparte del judío, sino toda persona que no conoce a Dios es un gentil en este sentido. Nosotros aquí, la mayoría yo creo somos gentiles de raza, no somos judíos. Pero aun si no conocemos a Cristo, esto nos pertenece a nosotros. Una persona que no conoce a Dios recibe le toca esto pues. Esta referencia de que no andemos como los otros gentiles, los que no conocen a Dios. Y la iglesia en Éfeso estaba compuesta mayormente de gentiles convertidos. Entonces ellos entendían la connotación que llevaba esta palabra de que estaban apartados de Dios. Y Pablo les decía a estos gentiles que si han conocido el Evangelio y al verdadero Dios, que ya no anden más como los otros gentiles que aún no lo conocen. ¿Sí ven la distinción ahora? O sea, ya ustedes no conocían a Dios y ahora lo conocen. De modo que ya no anden como aquellos que no lo conocen todavía. No se dejen formar de ellos. De estos gentiles, de estos otros gentiles, Pablo los describe en Efesios 2:2. Estos seguían la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, la mente de un no creyente no lleva la mente del Señor. No piensa como el Señor piensa. No hay deseos en esa persona dentro de lo que Dios desea. No lo conoce. ¿Cómo va a sentir o hacer esas cosas o pensar esas cosas? Hoy en día el gentil se pudiera describir como un no creyente. Ya no nos referimos a la gente a nuestro alrededor como gentiles. Simplemente nos referimos a personas que no conocen a Dios como inconversos. Nos referimos a no creyentes. Son personas a nuestro alrededor. Todos los días nos los encontramos. Son nuestros amigos, trabajamos con ellos, pertenecen a nuestras familias inmediatas. Hay personas dentro de la iglesia que se reúnen cada domingo que no creen en el Señor. Son nuestros jefes en el trabajo. Están a nuestro alrededor, en las tiendas, donde quiera nos encontramos con ellos, en la televisión los prendemos, están allí. Personas que no creen, no creyentes. Y la mayoría de las personas que yo creo que nos encontramos día a día no son personas malas, no son horribles, no son personas terribles. De modo que nos podríamos preguntar, ¿por qué dice Pablo que no andemos como ellos con tanta seriedad, con tanta fuerza? Que ya no andemos, que no nos parezcamos a ellos, no nos dejemos moldear de ellos. ¿Por qué? Si no son tan malas estas personas. Y esto me lleva al segundo punto, la descripción de estos otros gentiles.
Y nos dice en el verso 17 y 18 lo siguiente en cuanto a este grupo de gente. Dice que ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El andar, como se usa aquí, no se refiere al caminar físico, lo sabemos. No sé, más bien se refiere a la conducta o el rumbo de nuestra vida, a la conducta diaria de una persona. Y Pablo describe al gentil como alguien que anda o lleva su vida en la vanidad de su mente. Y esta palabra de vanidad de su mente quiere decir falta de verdad. O sea, en la vanidad de su mente, en la futilidad de su mente, es falta de la verdad en su mente. Entonces, no tienen la verdad de Dios en sus pensamientos, de modo que el rumbo que sus vidas llevan es futile, la futilidad, vanidad, vanidosa. Me hace pensar en el ratoncito, el hámster, que lo ponen en una ruedita y corre y no llega a ningún lado. Y para uno que no tiene la verdad de Dios en sus pensamientos, es una futilidad, no llega a ningún lado en cuanto a las cosas de Dios, a honrar a Dios con su vida, a hacer las cosas que honran al Padre, que honran a Dios. No puede, porque está falto de esta verdad en su mente. Y dice Pablo que los otros gentiles, los que no conocen a Dios, andan de este modo. Este es su caminar. No está diciendo que son personas horribles, simplemente que les falta este conocimiento. La mente es el lugar donde una persona razona y tiene la capacidad de entender las verdades espirituales. Sigue Pablo diciendo en el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquí sigue ampliando el primer pensamiento de que los otros gentiles no solo andan con falta de verdad en sus mentes, sino que también está entenebrecida su mente, cubierta de oscuridad, de modo que no pueden ver o entender las cosas espirituales claramente. Hemos leído en el Nuevo Testamento donde el Señor le quitó las escamas de los ojos de Pablo, lo dejó ver. Hemos leído donde nos dice que seamos luz en medio de las tinieblas, que llevemos la palabra del Señor para que puedan ver las personas que no han visto. Entonces, una persona que no conoce al Señor todavía tiene oscurecido el entendimiento. No puede ver o entender las cosas espirituales claramente. Seguimos con esta descripción otra vez de los gentiles, de los otros gentiles, en el verso 18. Los describe en la segunda parte, dice, ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios o separados de este entendimiento, de este conocimiento del Señor, de la comunión con Dios, de las bendiciones de Dios. O sea, estos gentiles que andan en la vanidad de su mente, está entenebrecidos su entendimiento, están ajenos de Dios. O sea, no reciben. Escuchamos decir que todos son hijos de Dios, todos están bajo la bendición del Señor, y no es cierto. Las Escrituras dicen que la bendición de Dios está sobre aquellos que le temen, y los que le temen son aquellos que le conocen, los que andan en la verdad. Y aquí se nos dice que estos otros gentiles, los que no conocen a Dios, no están ajenos de la vida de Dios, separados de la comunión y de la bendición de Él. También se nos dice que por las dos razones que están separados o ajenos de la vida de Dios, es por la ignorancia que en ellos hay. Ahí en el verso 18, a la mitad. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay.
Muchos encuentran ofensa cuando se les dice que son ignorantes. Yo me ofendería si me dicen ignorante, pero es por la manera que estamos acostumbrados a escuchar esa palabra. Se nos dice y nos ofendemos. Pero tomada bien esta palabra no es de ofensa. El estar ignorante de algo es simplemente que no saber algo. No saber algo, y Pablo aquí en esta porción de escritura nos dice que estas personas simplemente no conocen la verdad. Están ignorantes de ella. Y no saben ni entienden y es todo. O sea, no son personas terribles. Simplemente no saben. Están ignorantes de la verdad. Y esta es una de las razones que están ajenos de la vida de Dios. La segunda razón que están ajenos o separados de la vida de Dios es por la dureza de su corazón. Esta dureza de corazón se describe como una determinación propia de permanecer en mi pecado. Una persona que de voluntad propia dice, no quiero arrepentirme de mi pecado, yo quiero seguir viviendo de este modo, yo quiero seguir en mi pecado. Y voy a hacer toda justificación, voy a hacer todo lo necesario para verme bien y seguir haciendo lo que yo quiero. Yo no me voy a someter a ninguna autoridad que me diga cómo debo de vivir. Yo decido permanecer en mi pecado. Esto es dureza de corazón. Y el no creyente o el gentil, así se describe. Ajenos de la vida de Dios, porque no sabe la verdad de Dios y por la decisión de permanecer en su pecado, por la dureza de su corazón. Y Pablo nuevamente nos dice que no andemos como esos gentiles, como esas personas. Que nuestra vida no lleve ese rumbo, el rumbo que ellos llevan. El no creyente es lo típico y yo creo que podemos caer nosotros en esto también. Cuando se nos pone delante de nosotros la palabra de Dios que nos dice, no hagas esto, dice el Señor. El no creyente dice, no, todos lo hacen. Aún aquellos que se reúnen allá en Ciris se lo hacen, los he visto. Esas maneras de vivir ya son anticuadas, eso ya pasó de moda, ya somos una nueva generación más entendida, más alumbrada. Oh, hice esto porque esa persona me hizo esto. Buscan justificaciones para seguir en el modo de pensar y vivir que llevan, ese rumbo que llevan. El punto es de que de un modo o de otro le buscan y endurecen su corazón para no creer lo que Dios dice y para no apartarse del pecado. Esta es una dureza progresiva. El Señor a todos nos ha dado, a toda persona les ha puesto en ellos un conocimiento de Dios. Lo leemos en Romanos. Les ha dado una conciencia que les insta, les dice, esto no está bien. No andes por ahí, esto está mal. Y todos lo conocemos, aún antes de conocer al Señor, sabíamos cuando andábamos mal. Pero la dureza de corazón sigue y sigue y sigue hasta que se pone un callo sobre el corazón, sobre el entendimiento. Cuando uno se aferra a decir, no, voy a hacer de todos modos, sí, siento mal, siento culpable, pero lo voy a seguir haciendo. De modo que se va endureciendo el corazón al punto que ya no importa. Ya no siento esa culpabilidad, ya no me duele dañar a otra persona, ya no me duele ignorar lo que Dios dice, ya no me duele, no me importa. Es más, voy a hacer lo que es malo y voy a invitar a los demás que me acompañen. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Podemos hacernos las preguntas. ¿Actúo yo igual como las personas que no conocen a Cristo? ¿Son mis metas las mismas de ellos? ¿Mis pensamientos son los mismos? Y queremos, yo creo, pudiéramos decir,
que debemos de esforzarnos a no vivir como ellos, a no dejar que nuestras metas sean las de ellos, que nuestros pensamientos sean formados de acuerdo a la voluntad de Dios y hasta allí. Sí, eso es bueno, sería bueno. Es lo que Pablo quiere, enseñarnos que más bien pensemos en las cosas de Dios, lo conozcamos a Él y nuestra vida lleve el rumbo que Dios quiere. Pero esta aplicación de estos versos van más allá y al final les voy a seguir allí con la aplicación. Pero el punto 3, en estos versos, en el verso 19, es la consecuencia de vivir como estos otros gentiles. El verso 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos lleva Pablo a esta consecuencia de pensar como un no creyente y de vivir como un no creyente, de formar nuestro estilo de vida siguiendo el rumbo de los no creyentes. Y dice que este estilo de vida nos lleva a una pérdida de sensibilidad. Allí en el verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, es el endurecimiento del corazón. Es lo que les expliqué de la conciencia. Al principio está uno sensible a las cosas de Dios, pero uno que se aferra a seguir en su pecado, es menos. Es como un callo. Cuando recién empieza un niño a escribir, le duele de escribir mucho la mano. De pronto se le salió un callo, ya está duro allí, ya no siente. E igual es el pecado en nuestras vidas. Y esto Pablo dice, ellos perdieron la sensibilidad, pueden perder la sensibilidad al pecado, al daño que es. Y si ustedes siguen andando como ellos, puede pasar lo mismo con ustedes. Pablo dice que después que perdieron toda sensibilidad, estos otros gentiles se entregaron. Esto es decir, una entrego voluntario. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí, sin entrar en mucho detalle, son pecados de los más perversos, de lo más impuro. Lo miramos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, el rumbo que lleva. Afirma todo lo sucio, todo lo perverso como bueno, y todo lo que es puro y bueno lo pone de cabeza como que es algo sucio y malo, de no seguir. Pero esto es el rumbo que lleva el andar y seguir el rumbo de los que no conocen a Dios. Dice que de voluntad propia la persona se entrega a la lascivia para cometer con avidez, con un greed, con una avaricia, a tener lo que no tiene, a hacer lo que es prohibido, a nunca estar satisfecho con lo que Dios le ha dado. Es más, ni reconocer que hay un Dios. Todos hemos leído en Romanos 1, 21 al 23, donde dice así: pues habiendo conocido a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cambiaron los pensamientos de Dios y su imagen a los pensamientos de ellos. Ellos siguieron sus propios razonamientos, su imagen, la pusieron sobre la imagen de Dios. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Pablo dice, ahora pues, no anden. Ustedes antes andaban así, pero no conocían al Señor. Pero ahora sí lo conocen. Ahora ya no anden más como ellos, los que siguen en esta oscuridad.
En resumen, dice, Pablo escribe esta carta a personas que no creían en el Señor Jesucristo, pero que ahora creen. Ahí entramos nosotros también. En los primeros 3 capítulos de la carta, Pablo se esmeró en escribir mucha teología. Explicó las grandezas de cómo fue que Él salvó a estas personas, cómo fue que de uno que estaba tan lejos de Dios, uno que estaba muerto en sus delitos, muerto en sus pecados, lo añadió al cuerpo de Cristo, a los que conocen a Dios, a los que tienen el privilegio de conocer a Dios. Y luego lo describe como unas riquezas. La oración que Pablo hace, de que Él pide por nosotros que nuestros ojos sean alumbrados para entender estas cosas. Es precioso como Pablo describe todo esto a ellos. La segunda oración que Pablo hace allí, en el capítulo 3, es pidiendo que nosotros la iglesia fuera plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El todo del cristiano es recibir la plenitud de Dios. Dios no salvó a una persona para, ya estás salvo, ya no te vas a ir al infierno y ya. Él quiere colmar a sus hijos de bendiciones. Es más, ya dice que en Cristo hemos recibido toda bendición celestial. Tenemos todo a nuestro alcance. Pero resulta que Pablo repite que no andemos como estos que no conocen a Cristo, porque ahí caemos. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo, dice Pablo. Pero allí la tentación está de correr tras esas cosas que corren, tras las cuales corren los que no conocen a Dios. Nuevamente, Pablo describe que el Señor ha provisto todo lo necesario para guardarnos del error, para guiarnos en el amor el uno por el otro, la unidad, madurez espiritual. Y es ahí donde pasa a decirles con palabras fuertes que les manda y les ruega que ya no anden como antes andaban, como si no conocieran a Cristo. Faltos de la verdad, con el entendimiento oscurecido, endureciendo el corazón, buscando cosas que no les corresponde a un hijo de Dios buscar. A nosotros nos dice, no anden así más. ¿Por qué buscan esas cosas que no les pertenecen? Busquen las cosas que sí les pertenecen como hijos de Dios. Les dice a ellos, a los de la iglesia de Éfeso, y nos dice a nosotros. Porque es serio. La consecuencia es seria de seguir si seguimos ese rumbo. Antes de conocer a Cristo éramos ignorantes de la verdad. Ahora ya no. Ya no tenemos excusa para vivir como si no supiéramos la verdad. Más adelante en el capítulo 4 nos describe en gran detalle Pablo cómo sí hemos de vivir. Pero comienza en el verso 21 al 24 con estas palabras. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Quítenselo. Si de verdad el Señor les ha enseñado, si de verdad lo han conocido, si en verdad su entendimiento ha sido alumbrado con la verdad de Dios, quítense esa basura, la vieja manera de vivir. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad a la verdad. ¿Sí ven? Pablo repite que seamos conformados a la verdad,
al Hijo de Dios, a su palabra, a su manera de vivir, y que nos quitemos, porque ya no somos del mundo, ya no somos esos otros gentiles que todavía no conocen a Dios. Busquemos la santidad. Un punto más les dije de la aplicación. No podemos quedarnos con solamente decir, sí, voy a cuidar mi caminar. Voy a leer, voy a meditar en la palabra de Dios, voy a desecharme de todos esos rumbos y pensamientos que llevo hoy, que no son de Dios. Voy a esmerarme y esforzarme a conocer la verdad y a caminar conforme a la verdad, desechando todo eso, esa maldad que he permitido en mi vida. Eso es bueno y necesario, pero no nos podemos quedar allí. Esto nos debería motivar a compartir el Evangelio con estos otros gentiles. Como les mencioné, son personas en nuestras familias, nuestros amigos muy cercanos. Están a nuestro alrededor, los amamos. Son personas buenas, que no son malas, pero la verdad es que no ven, no entienden, no han entendido la verdad de Dios. Piensan que andan bien con Dios. Piensan que los ritos que hacen, que la religión donde pertenecen, que eso los hace adecuados para ser hijos de Dios. Y no es así. La palabra de Dios es clara, que solo en Cristo es hecho uno, o es dado a uno la dádiva de ser hechos hijos de Dios. El arrepentirse de su pecado, el reconocer lo que Dios dice, que lo que Dios dice que es pecado, y me voy a alejar de ahí, decidir que voy a alejarme de allí y caminar conforme a su palabra. Esa decisión de seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que le hace a una persona partícipe de ser hijo de Dios. Pero a nuestro alrededor, tantas personas que nos encontramos al día a día, que piensan que están bien. Y para no quedar mal, cedemos bajo esa presión de conformarnos, para no sobresalir, para no causar malas ondas, para no causar enojos, nos quedamos callados. Pero ya miramos el rumbo del pecado, el rumbo de no conocer la verdad, de estar en esa oscuridad, de estar ignorantes de esa verdad. Dice que se pierde toda sensibilidad finalmente. Y luego se entregan a todo tipo de pecado, de los más viles. Y no todos las personas que conocemos han llegado al fondo. Quisiera decir que la mayoría todavía están en un punto sensible donde todavía pueden ser despertados. Y el Señor ha decidido usarnos a nosotros, que seamos luz en medio de las tinieblas, que llevemos las buenas nuevas, que llevemos este nuevo camino de verdad a aquellos que no lo conocen. Entonces, en forma de aplicación, aparte de mirar, de escudriñar nuestra vida y tomar pasos para corregir esto, si andamos en esos caminos guiados por pensamientos del mundo, aceptando las cosas que ellos aceptan y tomando parte con ellos en lo que ofende a Dios, también nos debe motivar a amar a estas personas, a orar por estas personas, a llevarles las buenas nuevas. Estas personas necesitan conocer la verdad y no ser afirmados en las mentiras que ahora creen y siguen. O sea, y a mí me pasa también. A veces me afirman verdades que son ahí y quiero decir algo, pero me quedo callado. Pero oremos que el Señor nos dé el denuedo, como oró Pablo, the boldness, para poder en amor no quedarnos callados. Decirle, ¿sabes qué? Yo entiendo que eso es la sociedad, eso es lo normal, pero para Dios eso es anormal. Para Dios eso no es bueno.
Y tú necesitas conocer al Dios. Tú necesitas conocer la verdad. Esta verdad es la que nos hace libres. La verdad del mundo, que se permite todo y hacen verdad de todo, lleva a pérdida total. Y regreso a la pregunta que hice al principio. ¿A quién están siendo conformados ustedes? ¿Es más valioso el pensamiento del mundo que nos hace sentir cómodos entre ellos? ¿O es más valioso el pensamiento de Dios? En Romanos 12:2, Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el primer verso del capítulo 5 de Efesios, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la meta de nosotros, de creyente, ser imitadores de Cristo, en carácter y en obra. Cristo dio su vida para rescatar a los que no lo conocían. Y Él nos dice que hagamos igual. Y busquemos, oremos cómo es que el Señor quiere usarnos para dar de nosotros para que otras personas conozcan la verdad. Y trabajemos duro, como dice Pablo, con temor y temblor en nuestra salvación. Trabajemos estas cosas de mirar dónde estamos, a quién me estoy conformando, cuál es el rumbo que lleva mi vida. ¿Es más hacia el Señor, a sus ideas o sus pensamientos, o es más a las ideas y rumbo del mundo? Y hagamos esos cambios, ¿sí? Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por estas palabras que hiciste escribir aquí, Señor. Que ya no andemos conforme estos otros gentiles, Señor. Estas personas que no te conocen. Señor, ayúdanos a mirar y a entender, Señor, a comprender, a discernir, Señor, el error de lo que es correcto, Señor. Y así, Señor, a hacer esos cambios en nuestras vidas y aferrarnos más bien a hacer lo que es correcto, Señor, lo que es tuyo. Y a rehusarnos, Señor, a quitarnos de seguir los pensamientos por más lógicos que suenen, por más gente que ande tras estos pensamientos. Señor, por más que nos ridiculecen, Señor. Por más que nos digan que estamos mal. Señor, tu palabra es vida, tu palabra, Señor, es la verdad. Ayúdanos a darnos ese denuedo de creer, de vivir, de hablar conforme a la verdad, Señor. De compartir, Señor, con estas personas que no te conocen, que amamos, Señor. Ayúdanos a amarlos lo suficiente para salir de la seguridad donde estamos, Señor, y de compartir con ellos. Para gloria y honra tuya, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.